soy arquitecto de la Universidad de Concepción y magíster en la Universidad de Chile. Concepción es una ciudad que está como al sur de Santiago. A mí me tocó hacer clases cuando vivía en Concepción, digamos, hice clases en la Universidad de San Sebastián, que es la sede que está en Concepción precisamente, y ahora en la Universidad Católica del Norte, en la universidad que está acá donde vivo actualmente, que es en Antofagasta, claro, que está bien al norte sí, actualmente trabajo para un programa, digamos, que forma parte, digamos, del set de programas del Estado chileno, digamos, claro, particularmente en este ámbito. Sí, te iba a comentar eso, que una de las cosas que estaba averiguando y que se ven reflejados también en tu producción académica es la vinculación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el famoso MIMBU. También te mencionaban como parte del Departamento de Desarrollo Urbano en Antofagasta, como analista urbano en el programa Barrios, ¿puede ser? Sí, el programa se llama Programa de Recuperación de Barrios, pero tiene un nombre que es como el nombre por el cual se conoce, digamos, que es como, podríamos decir que un nombre de fantasía. Sí, quiero mi barrio. Mi barrio, así se conoce comúnmente. Mira, a mí, bueno, una de las cosas que he tenido, digamos, que he tenido la suerte, digamos, es que me ha tocado estar dentro del ámbito de la consultoría privada y después dentro del ámbito público, en ambos lados. Y de alguna manera, en el ámbito de la consultoría privada, a mí me tocó participar de todo un proceso que hubo en Chile posterior al terremoto del 2010. Y ahí hubo todo un proceso de reconstrucción, digamos, de toda la parte centro-sur del país. Fue bien intenso y justamente me tocó participar particularmente en el tema borde costero y infraestructura de mitigación. Eran espacios públicos que al mismo tiempo tenían como un rol de mitigación, que en algunos casos se cumplió mejor o peor. También hay mucha historia ahí para dar, porque hay también algunos que fueron mejor ejecutados que otros, unos que resultaron bastante bien, otros que no tanto, porque eran complejos de implementar, particularmente, por ejemplo, la masa arbórea, digamos, que eso tiene que estar muy bien ejecutado para que tú generar un pequeño bosque, digamos, al lado del mar, porque tienes que mejorar el subsuelo y tienes que hacer una serie de cosas que son bastante rigurosas en términos técnicos, digamos, y no en todos lados se ejecutó bien eso. Por lo tanto, hubo resultados, yo me atrevería a decir dispares. Pero particularmente en lo que se refiere a participación, creo que tanto en ese proceso como después en el ministerio, porque aquí hay como una línea, un eje común, digamos, que lo que me tocó desarrollar, tiene que ver con los juegos de rol. Claro. Particularmente ahí me tocó tanto en esa época, que fue como una especie de dinámica que de alguna forma me tocó diseñar cuando estaba en esa época en el ámbito privado, y que después refiné, digamos, cuando me tocó hacer lo mismo en el ámbito público, y que tiene que ver con el juego de rol, en el sentido de que la gente pueda efectivamente tener elementos como para poder jugar a construir una determinada imagen objetivo. Y eso de tal manera que después se pueda sistematizar y pueda traducirse efectivamente en un programa arquitectónico. Y eso es un instrumento que digamos que hemos estado refinando al punto que pueda efectivamente ser de alguna forma una especie de metodología ya mucho más desarrollada. Hay uno de los artículos que me parece que el que me preguntaste originalmente, que tiene que ver con eso, justamente el proyecto acá que nosotros tuvimos, que es un proyecto habitacional, que es un proyecto de lo que nosotros llamamos regeneración urbana, que los proyectos de regeneración urbana acá nosotros los entendemos como conjuntos habitacionales que fueron diseñados y construidos la mayor parte en la década de los 80 y 90, y que fueron construidos bajo un modelo de ciudad, bajo un modelo de habitación que era completamente distinto. Por lo tanto,
eran proyectos que en algunos casos se tenían que reconstruir de manera casi completa. En algunos casos se podían mejorar, pero en otros casos ya directamente eran insalvables. Y este proyecto, particularmente que había acá en Antofagasta, es uno de esos casos que ya el costo, digamos, de mejorar ese conjunto habitacional era tan alto que al final sería mucho más práctico volver a hacerlo. Sobre todo porque ya no cumplía ningún estándar, digamos, de lo que hoy en día se construye como solución habitacional. Por lo tanto, se hizo ahí un proceso participativo y ahí nos tocó hacer justamente este juego, que era básicamente darle significado a determinadas piezas y ponerle un cierto valor, digamos, y que ese valor tuviese escalado también a lo que esas piezas significaban, por ejemplo. Sí, ese es el proyecto en que nosotros aplicamos esto de manera bastante masiva, porque claro, una jornada bien grande, digamos, en que ahí pudimos hacer una serie de grupos. Son aproximadamente 300 unidades habitacionales, el punto, digamos, final. En ese momento sí eran 256 las que del conjunto antiguo. Hoy en día son 299, que en estricto rigor es la propuesta final, pero en pleno centro de la ciudad, un conjunto muy central, y que cambió completamente su perspectiva. Digamos. Esto era básicamente un proceso participativo que se dio para poder diseñar todo lo que son las áreas comunes de los edificios, es decir, toda la parte que es de alguna manera compartida. Y en ese sentido, lo bueno, digamos, lo bueno de este proceso es que se pudo ser relativamente fiel a ese programa arquitectónico que se generó. Y eso es algo que en este momento está terminando la construcción de ese conjunto, que demoró bastante tiempo. Los proyectos de regeneración en general son lentos, sí. Porque requieren demolición, requieren expropiación, procesos muy complejos. Y este año se está terminando y se fue bastante fiel a lo que fue la imagen objetivo que generó la misma comunidad, en el sentido de tener espacios comunes que fuesen realmente un apoyo también a lo que va a ser después la sostenibilidad de ese conjunto. Porque ese conjunto después necesita también financiarse sus gastos comunes. Es un conjunto que después hoy en día tiene ascensores, por lo tanto ya ahí hay un gasto común fijo bastante fuerte. Entonces se generó toda una serie de equipamientos que permiten tener ciertos ingresos de fondo, claro, para arriendo, y de esa manera que el conjunto tenga cierta sostenibilidad. Por lo tanto, fue un proceso que fue lúdico, fue de alguna manera un jueguito de rol, digamos, que se desarrolló con ellos, pero con un objetivo súper práctico también. Digamos, había que resolver un problema. Y de alguna forma, ese es como una de en el último artículo, no recuerdo bien la cita en este momento, pero es básicamente entender el juego como un acto de resolver un problema de manera lúdica. Más que un juego como una cuestión netamente deportiva o de alguna manera solamente de entretención, sino que buena parte de la conceptualización del juego, digamos, por parte de muchos filósofos y estudiosos del tema, parte originalmente como resolviendo pequeños problemitas. Hay un desafío detrás del juego. Y ese desafío, digamos, es el que uno tuerce para que sea un desafío, en fondo, que tenga cierto trasfondo práctico. Sí, de alguna manera, ese fueron algunas de las conclusiones que fueron sistematizando de ir probando juegos. La gracia, digamos, de poder hacerlo esto de manera académica es que hoy en día existe una cultura, particularmente en las generaciones más jóvenes, como que son bastante, o sea, ha resurgido este tema de jugar, el tema de jugar. Hoy en día hay muchos juegos de mesa, digamos, que son bastante populares, digamos, entre jóvenes, y de alguna manera esa fue una oportunidad como para ir probando, digamos. Y de alguna forma todo este estudio nació de eso, digamos, oye, las generaciones más jóvenes tienen
oídos mucho más atentos a este tipo de cosas y tienen capacidad de ir generando alternativas. Y de hecho, quedó todo el espectro abierto de posibilidades, particularmente en las primeras, digamos, intentonas, digamos, de generar alternativas que fuesen más creativas, y el resultado en ese sentido fue bien fascinante, porque uno ve cómo se mete el azar, por ejemplo, que es algo súper difícil de meter en esta ecuación, pero que al mismo tiempo tiene un gran interés. Yo diría que uno de los desafíos que veo, digamos, porque uno más o menos siempre cuando piensa, digamos, estas dinámicas medio lúdicas, uno trata de encajonarlas de alguna manera, de tal manera que haya un resultado que sea algo previsible, digamos, o sea, que algo, digamos, vaya para algún lado. En cambio, el azar tiene un componente que es mucho más me atrevería a decir, del subconsciente, por decirlo así, claro, de la persona, y que es mucho más desprejuiciado. Y de alguna manera ahora estamos intentando hacer algunos juegos que incorporen más algún elemento de azar, que implique que la gente también se desconecte un poco de la realidad. Claro. Porque ahí hay una ecuación que es bien difícil de resolver, que en el fondo es lo que me estabas diciendo, que es, por un lado hay que desconectarse de la realidad para meterse en el juego, digamos, y ser cómplice de esta situación, pero por otro lado uno no puede desconectarse absolutamente de la realidad, porque como decíamos antes, hay que resolver un problema. Hay que de alguna manera, sin prohibirlo, pero de alguna manera el juego tiene que de alguna manera manifestar que hay cosas que son más difíciles que hacer que otras, y que tienen costos difíciles, de tal manera que la misma gente también se dé cuenta de que, oye, si priorizo esto, digamos, o sea, por ejemplo, si es que hago una plaza de agua, la plaza va a ser solamente eso, digamos. O sea, no hay plata para nada más. Claro, claro. En este caso se van a ir todos los recursos en eso, por lo tanto no voy a poder hacer ninguna otra cosa, porque esas tienen un costo que es muy alto, y además voy a tener que después mantener eso, porque la mantención de una plaza de agua, que implica maquinaria, implica motores y cosas, no es algo que necesariamente los municipios vayan a poder sostener. Por lo tanto, ese tipo de cosas también se incorporan, y para eso nosotros hemos estado tratando de, por ejemplo, en el caso de Villa Alessandria, fue a partir del tamaño de los cubitos. Y los cubitos estaban relacionados mucho, la verdad, con recursos, en ese caso en particular. Y un determinado elemento, digamos, eran tantos cubos pequeños, otros eran 2 cubos grandes, y en el fondo, de alguna manera, había una dinámica de manejar un presupuesto. Claro. En términos muy... Lo que había detrás de eso, en el fondo, para esos grupos, era en el fondo eso, digamos, estaban manejando recursos. De manera lúdica, pero estaban manejando recursos. Y eso te da como un cierto nivel también de responsabilidad sobre lo que después vas a proponer. Ese era un tema. Y aparte, también, sí teníamos al menos una dupla de facilitadores por mesa que iban anotando cosas, porque la gracia también del juego no era solamente el juego en sí mismo, porque el juego en sí mismo daba ciertas conclusiones, pero yo diría que no está todo contenido ahí. Está en la dinámica, digamos, de que se genera en esa mesa, también hay mucho contenido. Por lo tanto, había que ir anotando cada una de las cosas, porque montones de conversaciones eran imposibles de prever, por decirlo de alguna manera. Y esa es también un poco la gracia de esa instancia también. Digamos que hay cosas que aparecen que a ningún diseñador se le ocurrió, y que a uno tampoco, como diseñador de la dinámica, tampoco se le ocurrió. Por lo tanto, eran novedades, y tener registro de eso es fundamental.